movimientos no violentos, movimientos de élites y de masas, rol e importancia de los líderes de movimientos nacionalistas e independentistas. En este video se va a hablar de tres tipos de descolonización que se presentó en el mundo colonial, tanto asiático como africano. Hay que entender que este proceso se venía dando desde hace mucho antes. En el caso asiático se venía dando más que en el africano, pero a partir de 1945 empieza a coger más renombre. Se hablará de la descolonización como política negociada, de aquella que es pacífica, y de la más recurrente, la violenta con levantamientos armados. Los procesos de descolonización. El proceso se caracteriza por la rapidez que se efectúa. Entre el periodo de 1945 a 1962 se da el de mayor importancia, se obtiene independencia en mayor parte de las colonias antiguas, de las antiguas potencias. Los métodos empleados en esta lucha de independencia se dan por levantamiento armado, como en el caso de Indochina o de Argelia, de la resistencia pacífica o no violencia, caso excepcional la India, o la negociación política, como los países de la África Negra. En este proceso de independencia se va a distinguir pues las etapas primeras, que va de 1945 a 55, y su enfoque principal está en Asia. Luego de la conferencia de Bandung le tocará el turno a África, en donde se descolonizarán las últimas colonias africanas, como Angola, Mozambique y el antiguo Sahara español, en los años 70. Dentro del proceso de descolonización tendrán de mayor importancia pues los países del Próximo Oriente. Son de los primeros países en acceder a la independencia. La mayoría de estos países resultan de la disolución del Imperio Turco Otomano tras la Primera Guerra Mundial. Se firman cláusulas de independencia de estos países. De forma provisional, Francia y Gran Bretaña recibirán el control de sus territorios bajo la Sociedad de las Naciones. La independencia de estos territorios no tardará en llegar. Los ingleses ocupan pues la península arábiga, Irak y Transjordania, pues la actual Jordania, y los franceses el Líbano y Siria. Pronto, uno de los primeros países en lograr la independencia será Irak en 1922, pero se generalizará este efecto en la zona a partir de 1946. Un ejemplo clásico de la descolonización del mundo colonial fue la independencia de la India. Esto se venía buscando desde hace ya atrás, con la fundación del Partido del Congreso. Fue uno de los primeros movimientos en buscar en un comienzo de independencia, a partir de 1885. Por otro lado aparecerá la Liga Musulmana, de la cual desembocarán muchos de los líderes de Pakistán, luego de la independencia de la región India. El Congreso Nacional Indio, el Partido del Congreso, inicia su senda por la política a partir de 1885 en un tono moderado. Al principio solicitaban unas pocas reformas sociales y algunos consensos para la población nativa de la colonia, pero a principios del siglo XX empiezan ya con una amplia autonomía, y en la década de los 20 pedirán abiertamente la independencia. En 1923 será dirigido por Mahatma Gandhi, que pronto entrará en contacto con Nehru, Jawaharlal Nehru, que pondrá en práctica su método de resistencia pasiva y de no violencia. La Liga Musulmana pues también será favorecida por los ingleses, que intentan contrarrestar la pujanza pues del Partido del Congreso. Allí aparecerá Ali Jinnah, que trata de lograr una coordinación con el Partido del Congreso, pero sin lograrlo debido a diferencias pues tanto religiosas como raciales. A finales de los años 30 y principios de los 40 hay una viva agitación de la independencia. Entre 1945 y 47 se pacta la independencia del territorio. Gran Bretaña no puede mantener su posición y está debilitada tras la Segunda Guerra Mundial. El ascenso de los laboristas, con la llegada de Clement Attlee a la cabeza, refuerza este movimiento de independencia. Y tras la independencia, que se logrará ya después de 1945, estallarán muchas guerras pues dentro del territorio indio, debido a las diferencias raciales al ser un territorio tan grande. Provincias en Cachemira, en el norte, generarán disputas dentro de la India por su independencia.
Uno de los personajes más relevantes de toda esta campaña descolonialista en la India fue Jawaharlal Nehru y Mahatma Gandhi. Estos dos fueron la cabeza ideológica de su movimiento de resistencia y por tanto la guía de este movimiento. Sí, estos líderes a la cabeza de estos movimientos son importantes debido a que con frecuencia terminan siendo aquellos que gobiernan el país después de la descolonización y quienes lo guían en esta lucha. Para otro movimiento que se generará será en Indochina. Un caso muy ejemplar dentro de estos movimientos es el de Vietnam. Este se generará bajo la figura de Ho Chi Minh, líder del Viet Minh, el movimiento de independencia, que llegará a proclamar la República Democrática de Vietnam. Se generará una guerra con el colonialismo francés imperante en el comienzo. Primero llegarán los japoneses, quienes le permitirán al movimiento de Ho Chi Minh organizarse y para posteriormente generar la independencia. El proceso de independencia generará, puesto que en 1945 se independice la zona norte de Vietnam. Generará también que los franceses desciendan hacia el sur, de lo cual se generará luego una guerra muy larga en la cual entrará Estados Unidos y pues que perderán. Luego vendrá la independencia en África. Hasta ahora solo se ha hablado de la independencia de países asiáticos. Esta independencia va a ser más tardía que en el resto de Asia. Dentro de África va a ser más rápida en los países musulmanes en el norte, con ejemplos como Egipto, Libia y Túnez. Pero Argelia tendrá una excepción. La independencia en el África musulmana del norte. Estos países, el nacionalismo mueve la causa de la independencia, el cual este nacionalismo musulmán pretenderá la unión o hermandad de todos estos musulmanes, lo que generará próximamente la unión de los musulmanes, o más conocido como la Liga Árabe o el panarabismo. Los países del norte, como Egipto, lograron su independencia en 1922, pero la consolidaron en 1937. Libia, otro ejemplo, fue una colonia italiana hasta el 43 y fue teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Túnez se destacará la figura de Abid Bourguiba, el líder del partido Nehru. Tras una larga serie de disturbios y enfrentamientos, logra su independencia en el 1956. Un ejemplo, pues dentro de aquellos países musulmanes en el África del Norte, será Argelia. Esta era una zona poblada por franceses a partir de 1830 y no era un protectorado sino una colonia de administración directa y centralizada donde había un gran número de colonias franceses. En 1930 se crea la Federación de Escogidos Musulmanes, que englobará muchos movimientos nacionalistas. Este movimiento pide en 1943 el manifiesto del pueblo argelino, igualdad de derechos con los franceses. Tras la Segunda Guerra Mundial se encrudecen las tensiones dentro de los franceses y los nativos. Francia, para callar estas protestas, trata de generar un estatuto de Argelia en 1947, pero estas medidas son limitadas y no generan una gran medida de choque. Esto generará que se generen grupos armados como la Organización Especial dirigida por Ben Bella, uno de los grandes líderes. La tensión subirá tanto que a principios de los 50, en 1952, se genera una guerra abierta para conseguir esta independencia, un ejemplo clásico de una lucha armada para lograr la independencia. El general de Gaulle iniciaría unas negociaciones con este grupo y en 1961, como respuesta a los colonos, se fundará una organización terrorista, la Armée Secrète. Estará dirigida por militares y su objetivo será boicotear estos acuerdos. Después de todos estos enfrentamientos, se proclama la independencia del país el 1 de julio de 1962 y como consecuencia, muchos franceses abandonaron el país de Argelia. Ben Bella
También jugará un papel especialmente importante para la consolidación de tantos movimientos que se habían generado. Especialmente el movimiento de Ben Bella será uno de los más acogidos, y dentro de esta figura se encerrarán muchos ideales que generaron la independencia. Y una de las últimas regiones en las cuales se dará mayor parte de la independencia será el África Negra, que generalmente se encuentra en la parte centro-sur del continente africano. A diferencia de los movimientos dados en los países musulmanes del África del Norte, aquí se demorará un poco más el proceso de descolonización en algunos casos. El origen del movimiento africano se remonta a la etapa entre guerras en 1919. En París se reúne el primer Congreso Panafricano que pide la emancipación de colonias, bajo líderes como el senegalés Léopold Sédar Senghor. El problema de estos pueblos es la existencia de estados anteriores a la independencia Esta generación de estados anteriores, tribus, genera guerras tribales, ya que la división tenida por los europeos para la independencia de estos pueblos no tendrá en cuenta muchas de las culturas y de las tensiones raciales que hay en esos países. El primer país independiente y uno de los mayores ejemplos de cooperación y de negociación política será el de Costa de Oro, bajo la figura de Kwame Nkrumah. Este país se encuentra en la costa, en el Golfo de Guinea. En 1957 se nombrará presidente a Kwame Nkrumah para la colonia, la cual adoptará el nombre de Ghana. En 1960 esta colonia renunciará a su estatus de la Commonwealth. Este país generó una lucha no tan encrudecida y llena de muertes como la que han vivido muchos otros países como Vietnam. En esta se genera una salida política a la situación, una negociación. Nkrumah generará su movimiento, el Partido Popular en Ghana, diferente a uno en el que ya se encontraba, que era el de otro abogado. Kwame buscará obtener una independencia de manera más rápida, demostrándole a la colonia, al país potencia, que Ghana ya tiene el suficiente autodominio, las suficientes estructuras para mantenerse. Por lo que este hombre será una figura clave dentro del movimiento y dentro de la posterior independencia. El resto del África Negra obtendrá su independencia más o menos a partir de 1960. Un ejemplo clásico es el Congo belga, que va a iniciar su lucha de independencia a partir del 58. Bélgica va a prometer a este país una independencia progresiva, pero la cual tarda mucho en llegar. La independencia se producirá de manera oficial el 30 de junio de 1960. Pocos días después vendrá una ola de violencia y anarquía que se va a extender por este país. Se van a generar luchas tribales intensas para disputarse ese territorio, lo que generará que Bélgica tenga que intervenir para salvar a los colonos restantes en esa colonia. Los líderes nacionalistas, en conclusión, como Ho Chi Minh, Kwame Nkrumah y Jomo Kenyatta, además de Ben Bella, tienen su importancia, que son la base ideológica de sus respectivos movimientos y que generalmente son los que le dan cabeza y rumbo a este tipo de movimientos, por lo que sin ellos la lucha y la posterior independencia serían inconcebibles. Además, con frecuencia terminarán siendo los líderes de sus respectivos países, por lo que son necesarios y son de gran importancia.